ustedes, bienvenidos. Esta es la segunda y tercera llamada para dar inicio a la charla de esta tarde, que como ustedes bien saben, originalmente estaba anunciada como una conferencia conjunta de los doctores Marcela del Río Reyes, que desafortunadamente por cuestiones de salud no puede estar esta tarde con nosotros, pero estará próximamente. Reprogramaremos su participación y su conferencia sobre visión de Anáhuac, y está también con nosotros el doctor Braulio Olmedo Rocha, que es un especialista en todo el sentido de la palabra. No es cierto. Sí. Imagínense, ¿quién puede ser especialista en Alfonso Reyes? Fuera de Alfonso Reyes es difícil que haya, pero agradezco, es la generosidad del amigo que lo lleva a tales hipérboles. No, yo les explico por qué. Y yo no iba a decir que era un especialista en Alfonso Reyes, sino que era un especialista en literatura mexicana, y dentro de esta gama cultural que él domina, que tal vez ustedes como discípulos de él, algunos supongo, sabrán con cuánta soltura y con cuánto dominio se explaya en estas cuestiones de literatura mexicana, en particular en la obra de Alfonso Reyes. Saben ustedes que conduce la Universidad Virtual Alfonsina y la Cátedra Alfonso Reyes, y por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, a quien represento, y de parte de quien les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes esta tarde, quiero decirles que estamos muy contentos porque gracias a Braulio Olmedo Rocha aquí se vienen desarrollando, no solo ahora sino desde antes, y más recientemente se viene desarrollando una serie de mesas sobre a la obra, sobre la figura de Alfonso Reyes. Tuvimos hace un par de meses aquí la presencia, invitado por Braulio, que está en contacto con el Colegio Nacional. Estuvo aquí el doctor Adolfo Castañón presentando un libro editado por el Colegio Nacional que se llama Alfonso Reyes en una nuez, que es, lo decíamos ese día de la presentación, como una especie de vitrina. Quien abra ese libro puede encontrar una especie de amplio índice onomástico donde podemos encontrar los autores, o donde podemos encontrar los personajes de la mitología o de las distintas obras de los distintos autores que Alfonso Reyes fue abordando a lo largo y ancho de su obra literaria. También hace menos de un mes estuvo en este mismo espacio el doctor Javier García Diego, nuevamente invitado por Braulio Olmedo Rocha, que vino a presentarnos una nueva edición de la Cartilla Moral. Ustedes saben de qué hablamos porque es una edición que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se reprodujera, que se reeditara para que se distribuyera entre el público, y el Colegio Nacional y encargado de esto, el doctor Javier García Diego, hicieron una nueva edición crítica, que se presentó también aquí en este espacio, acompañados por Braulio y por Alejandra Tala. También la semana pasada se proyectó en este mismo foro una conferencia del doctor Miguel León Portilla, donde se hablaba acerca de esto a propósito de que recibió el premio Alfonso Reyes. El doctor León Portilla hablaba en esta videoconferencia sobre la importancia de dos maestros que él reconoce como sus maestros, que estaríamos hablando del padre Ángel María Garibay y ni más ni menos que de don Alfonso Reyes, y todo esto estuvo introducido y estuvo comentado por Braulio en una conferencia muy amena, muy interesante. Y bueno, el día de hoy nos proponemos tener como centro, él se dedicará a hablarles en breve sobre la presencia y permanencia de Alfonso Reyes en Cuernavaca, la gran importancia que tuvo esta ciudad para Alfonso Reyes y viceversa, la gran importancia de Alfonso Reyes para Cuernavaca y para el estado en general, porque él estuvo en varias localidades de Morelos. Ahí hay fotografías de él en Tepoztlán, por ejemplo, y en otras localidades morelenses. Y yo les decía, también comenzaba mi charla a propósito del conocimiento de Braulio sobre Alfonso Reyes. Y a mí me da mucho gusto, Braulio, coincidir nuevamente contigo, y al cabo y a lo largo de los años en torno a la figura de Alfonso Reyes. Saben ustedes que el próximo 17 de mayo don Alfonso Reyes se celebra su 130 aniversario de nacimiento y su 60
50 aniversario de muerte. Él nace en 1889 y muere en 1959, 130 y 60 años de nacimiento y de muerte respectivamente. Con Braulio habíamos coincidido en este mismo foro hace ya 10 años. La sala Ponce estaba dispuesta de otra forma, el escenario estaba de este lado, después en la época de la maestra Marta Quechun todo esto se renovó y el espacio está como lo conocen y pueden ver ustedes ahora. Pero recuerdo que en ese tiempo, en una muy célebre mesa donde estuvimos reunidos, la maestra Marta Quechun, que era la directora general del Instituto de Cultura de Morelos, dos descendientes de la familia de Alfonso Reyes, Marcela del Río Reyes, que repito, no está en esta ocasión, pero que nos acompañará muy próximamente, porque desde luego no nos vamos a perder la oportunidad de tenerla aquí con nosotros. Pero también estaba en ese momento Alicia Reyes, que es la nieta de Alfonso Reyes y que fue la directora de la Capilla Alfonsina durante muchos años y que ahora vive ya en Francia, en una ciudad de Francia. Y bueno, con ella hicimos muchas publicaciones, de las cuales me permitiré comentarles y mostrarles brevemente, pero en esa ocasión, en el 2009, presentábamos al público esta edición Homero en Cuernavaca, de lo cual nos va a hablar más ampliamente Braulio Olmedo, pero yo quisiera nada más darles el contexto. Esta es una edición con la cual el Instituto de Cultura de Morelos inauguró una colección, La Sombra del Viajero, La Sombra del Viajero, ideada y creada por el poeta Alfonso de Aquino, que se dedica a publicar la obra de autores mexicanos y extranjeros no morelenses que tomaron la ciudad de Cuernavaca y varias otras ciudades de Cuernavaca como lugares de creación, como una especie de meca cultural, meca espiritual para crear, para trabajar e incluso para vivir. Estaríamos hablando además de Alfonso Reyes, de gente como Gutiérrez Tibón, Malcolm Lowry, entre los extranjeros, entre los mexicanos, Ignacio Manuel Altamirano, ¿verdad? ¿Quién más? Garibay, Ricardo Garibay. No solo que a Ricardo Garibay lo incluimos en una colección que se llama El Prodigioso Miligramo, que también estuvo aquí, claro, como viajero y radicó y creó mucho aquí, pero en La Sombra del Viajero también estaba incluido, por ejemplo, Vicente Leñero, que escribió una obra de teatro que se llama Pueblo Rechazado, que ocurre en el monasterio de Santa María de la Resurrección, y el protagonista es Gregorio Lemercier. Pero bueno, en ese año se hizo este libro porque era una manera, en el país se estaba haciendo un homenaje a Alfonso Reyes, se hacían mesas de homenaje a Alfonso Reyes, y aquí se dijo, bueno, ¿por qué no además de una mesa de homenaje se hace una publicación conmemorativa? Y sobre todo si Alfonso Reyes eligió Cuernavaca para venir aquí a descansar, a reponerse de su enfermedad, de su estado de salud, y para crear también, se hizo esta edición conmemorativa, que fue una edición de Alfonso de Aquino, apoyada por la maestra Marta Quechun, con un prólogo muy interesante e ilustrativo de Braulio Olmedo Rocha, y que incluye una serie de poemas, sonetos que Reyes escribió en Cuernavaca cuando él estaba traduciendo aquí la Ilíada de Homero, y mientras descansaba se dedicaba a escribir estos sonetos de corte muchas veces humorístico, pero de eso nos va a hablar en un momento más Braulio, quien además antes de esta publicación había hecho esta otra publicación que traje a mostrarles, la Ilíada de Homero en Cuernavaca y otros textos, Aristía de Alfonso Reyes, que es una edición de varias casas editoriales, entre ellas la Universidad Estatal de Morelos, entre ellas el Fondo de Cultura Económica, y entonces aquí también se reúne Homero en Cuernavaca y se reúnen muchos de los textos en prosa que don Alfonso Reyes escribió y a propósito, por favor, Robert, y a propósito de Cuernavaca. Quería mostrarles y comentarles, Alfonso Reyes es un autor muy vasto, Braulio se sabe con precisión el número de volúmenes, el número de páginas que escribió y que está publicado y reunido en las obras completas de Alfonso Reyes publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Le pido de favor a él que nos aporte más tarde esos datos. Yo solamente quería comentar que entre la vasta obra de Alfonso Reyes, una de las venas que él tiene dentro de su poesía, que está reunida en el tomo 10, Constancia Poética de las Obras Completas,
dentro de todos estos poemas que él escribe, se pueden encontrar algunos que están dedicados al público infantil. Y yo quería mostrarle dos ediciones, también del poeta Alfonso de Aquino, que es otro, dice Braulio que no hay especialistas en la obra de Reyes, en todo caso hay gente que la ha investigado, que la ha leído a profundidad y que puede encontrar de pronto entre esta vasta obra de Reyes ciertos motivos que pueden servir también para el público infantil. Aquí se publicó en el Instituto de Cultura en 2010 este poema dramático o pequeña obra de teatro en verso, El pájaro colorado. Es una obra que Reyes escribió en Argentina, si no mal recuerdo, cuando él estaba como diplomático mexicano en Argentina. Es una obra que le dedica a sus nietas, que tendrían en ese tiempo 4 y 5 años, y es un divertimento poético donde los protagonistas son los pájaros de un bosque. Hay un pájaro colorado que es la churrinche, que es como una especie de niña o caperucita roja, y hay un villano de esta obra que es el tecolote o el lechuzón, como le llaman aquí al personaje. Además, esta obra está bellamente ilustrada por una pintora amiga, que paz descanse, Claudia de Teresa, que dio a conocer este libro, que pues le fue muy bien porque fue elegido por las salas de lecturas y se hicieron después 8.000 ejemplares, y después ha sido editado en otros lugares, y ya hay por ahí unos 20.000 ejemplares de este libro revoloteando. También después, años después, de Aquino hizo esta otra edición, ya no tan infantil, sino un poquito más juvenil, retomando el título de uno de los poemas de Reyes, que se llama El niño en el voladero, y también está ilustrado por Claudia de Teresa. Está desde luego el célebre poema Sol de Monterrey, ¿verdad?, incluido en esta edición. Y me acuerdo ahorita, cuando estamos presentando este libro en la Capilla Alfonsina, cuando recién había sido publicado, una persona del público me hacía señas, me decía así, yo no lo entendía, entonces me insistía, entonces ya le pregunté por el micrófono qué quería decirme, y me estaba diciendo que tenía el libro al revés. Lo que pasa es que es un niño dando marometas en sus juegos. Quería mostrarles estas ediciones y retomar un punto que dijo en esta misma mesa el doctor Javier García Diego, porque parece que en algún momento o en alguna de las presentaciones de la cartilla moral de Alfonso Reyes, alguien le había preguntado o alguien le había dicho que tal vez esta cartilla moral fuese incluida en los libros básicos para que fueran leídos en la primaria, en la secundaria, etc. Aquí se habló ampliamente sobre el tema, pero decía el doctor Javier García Diego que él no recomendaría que este libro fuese incluido en las lecturas básicas, es decir, es un libro básico, pero no, digamos que no es un texto literario, como su nombre lo indica, es un texto moral que sirve a todo el mundo leerlo, conocerlo, niños, jóvenes, adultos. Pero yo quería retomar un poco este planteamiento, y con esto concluyo mi comentario, y recordaba que en la época de la facultad, quizás soy un poco ingenuo al decirles yo esto, porque seguramente todos ustedes saben esto más que yo, pero recordaba que en la época de la facultad nos daban a leer una bibliografía básica, que es esta antología de don Alfonso Reyes, publicada por el Fondo de Cultura Económica, y es un muy buen portal para ingresar a la obra de don Alfonso Reyes. Decía Braulio la semana pasada, recomendando lo que recomendaba José Emilio Pacheco, de que para leer a Reyes pues no te limites y lo abordes por lo que más te interese y por lo que más te gusta. Pero recordando también eso, Braulio, quería yo comentarle al público y compartir contigo una serie de lecturas que están incluidas en este libro, como La visión de Anáhuac, por ejemplo, ¿verdad?, que va a ser ampliamente comentada por la doctora Marcela del Río Reyes próximamente, y que también ya comenzó a comentar desde la vez pasada en su conferencia Braulio Ornedo, que es este ensayo poético de Alfonso Reyes, donde habla un viajero que llega a Anáhuac, al valle de Anáhuac, hace 500 años, y donde le dice que llega a la región más transparente del aire, y donde comienza a describirle muy lírica
muy poéticamente todo lo que habría visto uno de estos viajeros españoles al llegar a esta región. Es una lectura muy rica, es sumamente recomendable. También esta antología incluye el famoso cuento de Alfonso Reyes, La Cena, que es un cuento de corte fantástico, que es un cuento que parece que después fue tomado como modelo por Carlos Fuentes para escribir su novelita Aura, ¿verdad? Y también hay por ahí una obra de Henry James que se llama Los papeles de Asper, que también se encuentran muchas semejanzas, ¿verdad? Hay un triángulo, una mujer mayor, una mujer joven y un hombre joven que llega a la casa de estas dos mujeres y que de alguna manera se mete a la vida y a los misterios de la vida de estas dos mujeres en esa casa y que pretende o encuentra o pudiera obtener ciertos datos que están velados, pero que va haciendo una serie de descubrimientos misteriosos, enigmáticos y que tal vez no acaban de revelarse y que tal vez le corresponde al lector resolverlo en su imaginación. Por otro lado, quisiera yo mencionar solamente otro par de textos incluidos en esta antología. Uno de ellos es un poema dramático de Alfonso Reyes, otro poema dramático de Alfonso Reyes, que es una obra maestra, monumental, donde se refleja su amplio conocimiento de la cultura griega. Él escribe un poema que se llama Ifigenia Cruel. Es un poema en verso, es una obra de teatro en verso o poema dramatizado, donde los protagonistas pues son los protagonistas de esta saga griega, Orestes, su primo Pílades, la hermana de Orestes, Ifigenia, y es muy interesante porque partiendo del mito o de la tragedia, porque recuerden que todo eso ya estaba escrito por los trágicos griegos, partiendo de todo eso, Reyes llega a un final distinto, trastoca, transforma, recrea, reelabora el mito, reelabora la tragedia y después por ahí nos han comentado, por ejemplo Alicia Reyes, por ejemplo Marcela del Río Reyes, que en el trasfondo está la propia historia de Alfonso Reyes, ¿verdad? Estamos hablando de una época en la que su padre fue acribillado el 9 de febrero de 1913 en plena Revolución Mexicana, y Alfonso Reyes, habiendo sido mandado como diplomático mexicano al extranjero, de alguna manera renuncia y reniega del sistema, del Estado que ha matado a su padre, y en la obra de teatro Ifigenia Cruel vemos cómo Ifigenia, a diferencia de lo que ocurre en el drama, se niega a regresar a su patria y se niega a regresar como princesa y a tener los privilegios que como tal le corresponderían, y parece que aquí le da la vuelta, porque entonces ella prefiere quedarse como sacerdotisa de Artemisa en Tauris, y ella prefiere seguir descuartizando extranjeros que llegan a este puerto y matándolos en ofrenda a la diosa sanguinaria, porque ella considera, y creo que ese podría ser uno de los mensajes que nos da Reyes, porque ella considera que es más bárbaro un país civilizado como el de los griegos, que manda a destruir todo un país o toda una nación como es Ilión o Troya, todo por conseguir más territorios, más poder, más riquezas. Entonces ahí está la vuelta que le da Reyes por una parte, y por otra parte Reyes, en una nota que escribe sobre esta obra y que también está incluida en esta antología, se pregunta y si es válido que a estas alturas de la historia nosotros podamos seguir escribiendo sobre cuestiones griegas que ya fueron escritas con amplitud en su momento, y él dice que sí, porque en la medida en la que nosotros nos apropiamos de estos mitos y de estas tragedias, nosotros podemos reelaborarla, adaptándola a nuestra actualidad y a nuestras propias circunstancias. Es un planteamiento muy, muy interesante que después toma también su nieta, Alicia Reyes,
porque escribe dos poemas dramáticos, uno a partir de Hermione y otro a partir de, recuérdame cómo, ¿te acuerdas cuál es el otro poema de Alicia? Hermione, ¿cómo se llama la hija de Electra? Electra, la hija de Agamenón y Clitemnestra, y de Hermione, la hija de Menelao y Helena. Y por último, y con esto concluyo, que en esta antología hay un ensayo que también está incluido en este otro libro magnífico, muy interesante, de ensayos de Alfonso Reyes, La experiencia literaria, que es un ensayo sobre un tipo de poema, un tipo de estilo poético que se llama, no sé si ustedes lo hayan escuchado con anterioridad, las gitanjáforas. ¿Sí? ¿Ya todos ustedes sabían de las gitanjáforas? ¿Alguien sabía de las gitanjáforas? Bueno, pues Alfonso Reyes le dedica un poema, todo un ensayo a ese estilo que descubre que son las gitanjáforas, que venían desarrollando a lo largo del tiempo varios poetas o incluso la poesía popular, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, la fórmula abracadabra es un tipo de gitanjáfora, o un poema que no tiene mucha lógica o que no tiene mucho sentido, pero que tiene una estructura y que tiene un ritmo y que además tiene sobre todo mucha musicalidad. Déjame ver si encuentro un ejemplo. Eso es una gitanjáfora. Parece que para Alfonso Reyes una gitanjáfora es un poema que está escrito en imitación del canto de los pájaros. Si encuentro un ejemplo, con eso cierro. Permítanme un segundo, por favor. Aquí está, y es el poema que le da nombre a este género de poema. Filiflama, alave, cundre, ala, alalunia, alífera, alveola, gitanjáfora, liria, salumbre, salífera, olivia, óleo, olorife, alalai, cánfora, sandra, milingítara, girófara, zumbra, uranindre, calanda. Eso es un comentario general sobre la obra de Alfonso Reyes, una apreciación personal. Y vamos entonces a darle, y si quieren, un ratito platicamos al respecto. Vamos entonces a darle la palabra al doctor Pablo Leonardo Rocha. Ya les he platicado grosso modo sobre su trabajo, sobre su trayectoria. Es el director de la Universidad Virtual Alfonsina y es el responsable de la cátedra Alfonso Reyes de Cuernavaca. Se especializa, le digo que se especializa en la obra de Alfonso Reyes y en la obra de muchos otros escritores mexicanos, escritores y pensadores mexicanos, porque el próximo 24 de mayo, por ejemplo, tendremos el gusto, Braulio, de presentar un libro tuyo sobre Iván Illich. El libro está titulado El rebelde Iván Illich. Sin más preámbulo de mi parte, le doy la palabra y la bienvenida a Braulio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Como pudieron escuchar, todos tenemos en el pecho una gitanjáfora. Todos hemos inventado gitanjáforas. Todos tenemos manera de referirnos a nuestros nietos, a mis mascotas, a los árboles, a las situaciones, inventando con la característica peculiar que debe tener todo poema. Las tres características que en la opinión de algunos debe tener todo poema. Primero, música. La pandrafa evidentemente tiene resonancias musicales. Después, imágenes. Y finalmente, narrar una historia. No es tan evidente este último punto en las gitanjáforas, pero siempre uno se las puede arreglar para que esa gitanjáfora que tenemos anidando en el corazón como una alondra, dice Alfonso Reyes, pueda expresarse en algún momento de la vida. Nuevamente quiero pedir la comprensión de todos ustedes. Desafortunadamente Marcela del Río tuvo una complicación en su salud y no nos pudo acompañar hoy. Yo preparé el contexto en el que fue escrita La visión de Anáhuac. Esto es la salida de México, la llegada a Francia, la salida de Francia, la llegada a Madrid, y en Madrid, en el que Alfonso Reyes se hace escritor.
a la sombra de Marcelino Menéndez Pidal, en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, en la tertulia con Juan Ramón Jiménez, con Unamuno, con Enrique Díez Canedo, con quienes vendrían siendo a la larga sus propios maestros. Esos años de penurias, de hambre, literalmente de hambre, que pasó Reyes ganándose la vida como escritor, después de haber nacido en cuna de príncipes, después de haber nacido en la casa del gobernador de Nuevo León por 22 años y 22 días. Curiosa coincidencia de tiempo, desde luego con licencias, con ausencias a lo largo de esas más de 2 décadas, pero Reyes nace como un príncipe y para sus 20 años está pasando penurias, resultado de haber sido destituido por el cuerpo diplomático que estaba al servicio de Victoriano Huerta. Al ganar el constitucionalismo, ese periodo en la revolución, todo el cuerpo diplomático, incluido el segundo secretario de la delegación de México en Francia, Alfonso Reyes Ochoa, son destituidos, y al estar destituido, 1914, pueden imaginarse, sin trabajo, con la mujer e hijo de 1 año, en la Francia de principios de la Gran Guerra Europea que nosotros ahora conocemos como Primera Guerra Mundial. Saliendo, llega a través de Burdeos a San Sebastián, donde vive su hermano Rodolfo. De San Sebastián él se va a la aventura a buscar una posada en Madrid y empiezan los años de amistad y de aprendizaje, y los años de penuria y de tristezas también. No tiene mucho sentido que yo les hable más de este contexto que lleva al momento en el que se escribe la Visión de Anáhuac en 1519. Y efectivamente, la entrada del epígrafe viajero ha llegado a la región más transparente del aire. A todos nos suena, ¿verdad? Cuando Carlos Fuente le pide permiso a su maestro, amigo, Carlos Fuentes creció a la vera de Alfonso Reyes. Su padre, Rafael Fuentes, era segundo secretario de la Embajada de México en Brasil, en Río de Janeiro, cuando Alfonso Reyes era el embajador. Hay una foto en Escalerita donde aparece doña Manuela Mota, la esposa de Alfonso Reyes, la madre de Carlos Fuentes, Rafael Fuentes, y Alfonso Reyes, y finalmente Carlos Fuentes a los 5 años. La región más transparente del aire, uno de los libros clave, emblemáticos de Carlos Fuentes, está inspirada en este epígrafe: viajero ha llegado a la región más transparente del aire. Nos podemos imaginar esa visión de asombro, de sorpresa, que los deja estupefactos a los europeos cuando los 2 volcanes a los lados ven el Valle de Leonardo y encuentran una ciudad que nunca habían podido imaginar siquiera en la vieja Europa. Bien, dejamos a una nueva oportunidad cuando Marcela del Río pueda recuperarse y repongamos esta charla para la que hoy todos venimos preparados. Y en cambio quiero ofrecerles un trabajo inédito, un trabajo que no quiero resultar presuntuoso, pero que no se ha hecho hasta la fecha, y no se ha hecho porque hay explicaciones muy claras de las razones por las que no se ha podido hacer. Y es la presencia de Alfonso Reyes en Cuernavaca. Durante muchos años, durante un par de décadas al menos, he estado siguiéndole la pista a Alfonso Reyes aquí en Cuernavaca. Gutenberg 43, Reuel 17, Gutenberg 9, Chulavista 209, y desde luego es el lugar donde actualmente está el Centro Comercial Las Plazas, que ocupó el viejo Hotel Magic. Digo que nadie ha podido hacer este trabajo que hoy tengo el gusto, el honor de poder presentar a ustedes, porque apenas hace 5 escasos meses se publicó el tomo 5 del diario de Alfonso Reyes.
Hace apenas un año se publicó el tomo 6, hace año y medio se publicó el tomo 7. Esto es, hasta muy recientemente hemos podido ver los últimos 20 años de la vida de Alfonso Reyes a detalle, casi día a día. Y ahora sí podemos tener la certeza de cuándo estuvo Reyes en Cuernavaca, con quién se reunía, qué hacían, quiénes lo visitaban, a quién visitaban. No es cosa menor que uno de los grandes escritores, que uno de los grandes humanistas del siglo XX, no solo mexicano, no solo hispanoamericano, sino uno de los grandes humanistas del siglo XX en el mundo, haya tenido esa querencia por nuestra propia tierra. Alfonso Reyes en Cuernavaca, y vamos a ver ese primer contacto. Es verdaderamente asombroso que la primera vez que llega, el viernes 4 de febrero de 1939, a las 9:20 de la mañana, anota puntilloso como era don Alfonso para describir todo lo que le sucedía. Llego, el primer contacto de Alfonso Reyes, perdón, tengo que hacer este cambio, no sé, hace poco no lo acostumbraba, pero ahora ya es ineludible. El Sinfónico Trinal de las Urracas en su vespertina algarabía. ¿Qué se imaginan? El primer contacto de Alfonso Reyes con el estado de Morelos se da por designio del azar, que suele saber cumplir con su oficio. El viernes 4 de febrero de 1938, a las 9:20 de la mañana de ese viernes, Reyes es recibido en la estación de tren de Buenavista en la Ciudad de México. Lo esperan con mariachis, cantos y vítores un numeroso grupo de destacados artistas e intelectuales y los micrófonos de la XEW, la voz de la América Latina desde México. El embajador Alfonso Reyes regresa de un segundo periodo de misión diplomática como representante de México en Argentina. Lo recibe su amigo Eduardo Villaseñor, banquero, economista, poeta, bibliófilo, y que en ese momento se desempeñaba como subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También lo espera el pintor Manuel Rodríguez Lozano, el escritor Antonio Acevedo Escobedo, los compositores e intérpretes Alfonso Esparza Otero, Tatanacho, cuyo verdadero nombre era Ignacio Esperón, y el samurái de la canción, Pedro Vargas, o Pedro Palanga, como le decía el Chino Herrera en un programa de televisión que pocos de ustedes quizá hayan visto en los años 60. Eduardo Villaseñor le informa que por la tarde es invitado por el presidente Lázaro Cárdenas a viajar en el auto de su jefe, el secretario de Hacienda, el abogado y político mexiquense Eduardo Suárez Aránzolo, para participar al día siguiente en el acto de inauguración del Ingenio Central Ejidal Emiliano Zapata, en el poblado de Zacatepec. Como resultado de este hecho, Zacatepec será elegido al municipio 10 meses después por decreto del gobernador Elpidio Perdomo el 25 de diciembre de ese año del 38. Don Alfonso pasa la noche junto con gran parte del gabinete presidencial en las instalaciones del ingenio. El sábado 5 de febrero participa como observador en la ceremonia de inauguración del ingenio y toma contacto con todo el gabinete del presidente Cárdenas. Sin embargo, no puede entrevistarse con el presidente como estaba planeado. Almuerza en Cocoyutla y compra una caja de piloncillo que trae como regalo para su esposa. A doña Manuela le encantaba el piloncillo. Entonces, don Alfonso, sagazmente, dado que pasó la primera noche que llega a México fuera de casa, pues trae un regalo conciliador. Regresa a Zacatepec el sábado 5 por la noche, pasando por Cuernavaca, y es recibido en Palacio Nacional algunos días después, el jueves 10 de febrero, por Lázaro Cárdenas, para hablar con él largamente, un par de horas en su despacho. Poco más de un año después, encontramos que el 21 de marzo de 1939, Alfonso Reyes tuvo un encuentro con Vicente Estrada Cajillán, quien fuera gobernador del estado de Morelos de 1930-34 y que en ese momento fungía como embajador de México en Panamá, donde también fue encargado por el gobierno de la República Española de representar sus intereses. Podemos conjeturar
que el exgobernador, política y diplomáticamente afín con el embajador Reyes, invitó por obligada cortesía al ilustre escritor a visitar Cuernavaca. El gusanito de la curiosidad inició su labor y Reyes decidió, 3 meses después, viajar a Cuernavaca el viernes 14 de julio de 1939 para pasar el weekend él solo, pues Manuelita, su esposa, viajaría a San Miguel de Allende a pasar unos días en la casa del tenor Pedro Vargas. Del viernes 14 al domingo 17 de julio de 39, Alfonso Reyes descubre la ciudad que sería en adelante su pequeña Babel. Pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. El viernes 14 por la noche, Reyes visita al teniente coronel Rafael Muñoz, quien fuera su agregado militar en Buenos Aires cuando Reyes era embajador, y que para ese entonces se desempeñaba nada más y nada menos que como jefe de la policía de Cuernavaca. El sábado 15 almuerza con 2 amigos académicos, don Federico Gamboa, que se encuentra convaleciente y fallecería un mes después de este almuerzo. Curiosamente, Reyes, al ser nombrado miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua, hereda la silla 17 que ocupaba y tiempo después también la dirección que Gamboa dejara vacantes. El otro comensal del almuerzo era José Juan Tablada, que residía en Cuernavaca también por motivos de mala salud cardíaca. Tablada invita a don Alfonso a pasar la tarde en su casa, en la colonia Chapultepec, para conocer el jardín japonés cultivado con esmero por el poeta, autor del Lipo y otros poemas. El domingo, Reyes se traslada a la ciudad de Tazo, en el vecino estado de Guerrero, donde toma contacto con el grupo que organiza un homenaje a Juan Ruiz de Alarcón, del cual Reyes era devoto, y deciden nombrar a don Alfonso como presidente honorario de dichos festejos. En los 3 días en Cuernavaca no encontramos ninguna referencia a jaquecas o malestares, referencias que eran bien frecuentes en el diario de don Alfonso. Más de uno sospechamos que era un tremendo hipocondriaco y que le heredó, además de la hipocondria, a su hijo, el doctor Alfonso Reyes Mota. Voy a citar fragmentos de un texto de Reyes escritos en el Hotel Maric, que se llama Cuernavaca. En menos de una cuartilla podemos dar un recuento de Cuernavaca, su historia y sus características. Cito: Cuernavaca, a unos 75 kilómetros de la capital, viaje cómodo y cómoda estancia. Buena carretera que, antes de trasponer el Ajusco, deja ver el panorama de México y Xochimilco, el valle y el espejo de los lagos. Cruza las alturas desde donde se divisa Topilero, pueblo incorporado también a la geografía literaria por cierto testimonio del indio Pompeña. Y más allá de 3 Cumbres o 3 Marías, levanta en un humilde tablar de cruces otro testimonio más melancólico de nuestras vicisitudes políticas. Único incidente que perturba la amenidad de la exclusión. Ese tablar donde hay unas cruces que rememoran un hecho que Martínez Guzmán dejaría plasmado en la sombra del caudillo. Y luego aparece abajo la ciudad, ya tibia y de discreto aire tropical, de cielo denso, de respiración gustosa, en que alguna vez soñó Cortés instalar la capital de sus conquistas y donde erigió un palacio en cuyos frentes murales se ven hoy los frescos acusatorios de Diego Rivera, la lucha desigual de indios y españoles, los héroes regionales, el caudillo Morelos con trazos de autorretrato del artista. Rivera evidentemente se quiso pintar como Morelos. Con trazos de autorretrato del artista. El jefe agrarista Zapata, sombrerote, ojazos, bigotazos y machetote, junto a su precioso caballo blanco, que es un juguete con piernas de mujer.
Aquí también quedan los despojos de la mansión y jardines en que buscaba esparcimiento el infausto Maximiliano, que quiso jugar a la invasión y al imperio, figurándose que la historia podía hacerse sin sangre. Cuernavaca, durante la era porfiriana, vivía su lento sueño, levemente agitado en la superficie por las fundaciones de los mormones norteamericanos que se establecieron entre los alfareros del Salto de San Antonio, dando desde entonces un toque de sensualidad a la provincia. La sensualidad entonces casta, luego se matizaría con sabores perversos, cuando los prohombres revolucionarios y los nuevos ricos trasladasen a Cuernavaca su vida de orgía y de boate. Pero sobre la población auténtica flota una nube exótica del party, el cabaret y el cóctel. El juego, desterrado ya de la selva, se refugia en las residencias suntuosas de los nuevos barrios, en las terrazas de los hoteles. Los chicos piden limosna en inglés. Las morenas de por acá se cuelgan adornos de plata, fabricados en Tasco, muy al gusto de los Estados Unidos. Las rubias de por allá tejen en el peinado los estambres de colores de nuestras indias y visten la blusa deshilada y la falda de colorines, ancha y ampona. Los refugiados españoles trajeron su aportación de alpargatas. Los vástagos ya vencidos de la antigua aristocracia hispano-mexicana se abandonan a la disipación. Los astros y las estrellas de Hollywood encontraban aquí hasta hace poco un fácil divorcio. No se imagina quien visita por primera vez esta ciudad la cantidad de sorpresas que ella esconde en su seno. Bajo su apariencia de ciudad campesina, en los 40s, Cuernavaca era claramente una ciudad, un pueblo campesino. Junto a las artes populares de la industria de estampados ingleses, junto al candor provinciano, los islotes refinados del viejo, esos pequeños placeres a los que llamamos pecados, dice Colette. Museos privados como la Casa de Morro, al lado de tascas miserables, o como la de Conway, que custodia verdaderos tesoros de la herrería mexicana en un parque de pasto inglés adornado con piedras arrancadas al puente de Londres. Pistas de golf únicas por su comodidad y belleza, y a poco andar, humildes carpas de artistas trashumantes. ¿Una acaso de algún futuro Cantinflas? Ferias de humilde tira al blanco, caballitos, comercio de chácharas y puestos de cacahuates. Los mariachis o turistas de casa y al lado la exótica plaga de máquinas musicales, orquestrolas o sinfonolas, y los afrentosos mugidos de los megáfonos que anuncian un viaje al ingenio azucarero de Zacatepec, a la pirámide del antiguo reino independiente del Teposteco, o a las rutas de Cacahuamilpa. Y de esta pequeña Babel van haciendo una mezcolanza de modas y maneras dignas de la atención del sociólogo. Es esto un islote de gente que escapa de la vida. Aquí se esconden los irregulares del sexo, los jóvenes que huyen el deber militar, los cardíacos de la capital que han renunciado a la lucha, los que no quieren saber nada del mundo ni sus turbulencias, los monjes de la voluptuosidad, los últimos individualistas. Hasta aquí la cita. Alfonso Reyes, agudo observador y atento sociólogo, encuentra el Hotel Malik. Leo la glosa al margen sobre el origen del nombre. El nombre del Hotel Malik, nos dice el propio Reyes, nos recuerda que el viejo escandinavo Erik, gran aficionado a las orquídeas y coleccionista de pinturas, se enamoró de la negra Mari, su cocinera, y fundó en uno los dos nombres, así como quiso fundir las dos sangres. Erik dejó a Mari la herencia, pero hubo pleito, y al fin se quedaron con el hotel las hijas legítimas de Erik, anteriores a su pasión senil.
Alfonso Reyes, agudo observador y atento sociólogo, encuentra el Hotel Maric el viernes 14 de julio de 1939. El Maric fue construido en diversas etapas con diferentes criterios y sobre una pendiente pronunciada. Era un laberinto desordenado de cuartos, pasillos, terrazas y, cito, como un inmenso barco irregular montado en una ola de tierra, y en la proa el 93 se adelanta alto y solitario de cara a los volcanes. Sí, el capitán era por supuesto Alfonso Reyes, de cara a los volcanes, y extasiado por la vista del Teposteco, donde, cito, encuadra un escenario olímpico que evoca las óperas wagnerianas a la vez que las indostánicas pagodas tepostecas. El paisajista José María Velasco ha representado la puesta de sol en Cuernavaca, año 1881, y es la misma que hoy José Dorantes, el personaje que se inventa Reyes, tiene ante sí. El 93, el cuarto 93, fue de allí en adelante su habitación predilecta en este Hotel Maric, pues aunque le tocó al azar, dice Reyes en su narración Cuernavaca, de momento no hay más que el 93, le dijeron. Es cuarto pequeño como una celda, pero aislado por pasadizos y terrazas, con mucha luz y vistas al campo. Pues, ¿qué se debe hacer? Me quedo con el 93. Y la casualidad resultó ser la elección más sabia, porque el 93 no dejaba nada que desear. El 93 consta de dos partes, alcoba y baño. La alcoba diminuta y el baño bien espacioso. Queda abrazado al poniente y al sur por los corredores que lo separan de las demás habitaciones, mientras al norte y al este se abren dos terrazas espléndidas, y el cuarto disfruta de dos ventanas tan bajas que casi se siente uno al aire libre. Las terrazas del norte, donde dan las ventanas, dominan los pabellones bajos del interior, el tanque y jardines, las casas, las iglesias, la entrada de la población, los cuarteles, la carretera. La terraza del este, en cambio, donde da la puerta, deja ver el sol naciente junto al Popol y el Ista. Y más acá, las caprichosas bambalinas de roca de Tepoztlán. El sol, abriendo por la mañana la puerta, llega hasta la cama. ¿Cómo no iba a poder componer don Alfonso un poema como el titulado Homero? Para descansar, ya oímos que venía a Cuernavaca a descansar, y para descansar se puso a hacer el traslado de la Ilíada, 15.947 hexámetros dactílicos de una lengua lejana, de una geografía más lejana todavía, de un enorme abismo histórico entre ese original y este. Y no contento con ponerse a hacer adobes para descansar, se pone a hacer una nueva sección de adobes componiendo 30 sonetos, que es su Homero en Cuernavaca. Ya hablaremos de él en su momento. Solamente quiero hacer referencia a ese vínculo entre el cuarto 93 y uno de estos sonetos, Homero. De cara a los volcanes hoy prefiero, pues la ambición y la ignorancia igualo, deletrear las páginas de Homero que me acompañan para mi regalo. Aquí tropiezo, más allá resbala, otro volcán viviente y verdadero, otro fastigio y otra cumbre escala. Pronto el cielo se opaca y estremece, y el aguacero se desencadena. Septiembre ruge, la nubada crece, y cada vez que el horizonte truena, la soberbia de Aquiles resplandece, y el viento gime con la voz de Leda. El hotel se encontraba ubicado en una de las plazas que componen el centro histórico de Traza Excéntrica. Este centro, con varias plazas contiguas, pero no alineadas, discontinuas, que componen el centro de la ciudad de Cuernavaca, donde, cosa extraña en México, no coinciden el Palacio de Gobierno, poder político emanado de la Revolución, y la Catedral, poder eclesiástico de herencia colonial.
no coinciden en la misma plaza conocida como Centro o Zócalo. En contraste, parte de este centro hacia el sur lo ocupa, como bien sabemos, el Palacio de Cortés, hoy Museo Regional Coronado. Imponente testimonio del poder político del Marqués del Valle de Oaxaca en la colonia. En el extremo norte de estas plazas discontinuas encontramos el hoy mutilado Carmen Juárez, el del kiosco, baluarte de la Reforma. Allí es donde don Alfonso se sentaba a ver pasar a las muchachas, rubias y morenas, sus afroditas núbiles. En una de las bancas de hierro forjado, al atardecer, en ese instante de ensoñación poética, hay algo fenomenológico de Gastón Bachelard, cantado por nuestro poeta cuando una nube pasa y un astro se destaca y el tiempo mismo se suspende y dura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. Así encontramos que el siguiente fin de semana, del viernes 21 al domingo 23 de julio del 39, regresa a Cuernavaca, pero ahora acompañado por su hijo, quien la hace de chofer, manejando el automóvil. Visitan Tehuistla y Tepoztlán, sufren una pequeña avería en el auto que requiere que el chofer de verdad vaya el lunes 24, venga el lunes 24 a Cuernavaca por la mañana para reparar. En Cuernavaca se encuentran con los recién casados Francisco Giner de los Ríos Morales, sobrino nieto de aquel Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que tanto influyó no solamente en los jóvenes de la generación del 27, sino en el propio Alfonso Reyes y nada más y nada menos que en los ateneístas. Giner de los Ríos propiciaba la creación por los jóvenes de Ateneos, y aquí los jóvenes de hace 100 años, los que hace 100 años tenían 20 años, justamente crearon el Ateneo de la Juventud. Las visitas de weekend se repiten con frecuencia en los meses de agosto, septiembre y octubre. La gozosa pausa de libertad y esparcimiento se va convirtiendo en un hábito, al grado que en varias ocasiones, fines de mes o de quincena, se duele por no tener dinero para viajar a su querida Cuernavaca. Así como Reyes tenía una afición de Grecia por esos tiempos, también tendría una afición y querencia profunda de 20 años por Cuernavaca, de 1939 a 1959. Sí,